Conseguimos la entrevista del ministro de Administración Pública, Ventura Camejo, quien tendrá bien respondernos las inquietudes que tenemos sobre las nóminas del Estado. Desde hace mucho tiempo, ministro, hemos venido realizando un trabajo de nóminas públicas. La duplicidad de personas que no trabajan, de allegados, etcétera. ¿Cuáles son los controles que hay? Porque todavía persiste en muchas instituciones públicas el problema. Mire, los controles han ido avanzando, incluso con herramientas modernas. Tenemos un sistema informático, que es el Sistema de Administración de Servidores Públicos SAS, muy conocido en el sector público, que su propósito es transparentar la nómina pública. Esto se hizo con un convenio con el BID, que tuvo interés en ayudarnos en esta materia. Ese sistema está llamado a tener control de las nóminas, registrar las novedades, a formar, diríamos, una base de información de todos los empleados públicos y a integrar todos los sistemas de gestión de personal. La primera etapa de ese proyecto abarcó al gobierno central y ahí está cumplido, o sea, el caso de los ministerios. Ahora, seguimos trabajando con las direcciones, entidades descentralizadas y los ayuntamientos. De tal forma que es la solución definitiva a estos procesos, conjuntamente con otras herramientas que utiliza la Contraloría General de la República. Pero a nivel de los ministerios hay un control riguroso de la nómina, no así en otras entidades que todavía no ingresan al sistema, pero la meta es que todos ingresen. Eso es cuando se refiere a las nóminas que se han transparentado, pero también a las nóminas que no están en la página web. A nosotros nos interesa mucho y nos llama la atención ese tipo de denuncia que usted realiza, porque nos ayuda a ver debilidades en estos procesos de que hemos ido avanzando, pero no tan suficientemente. Hay todo un sistema de lo que se llama encargo presupuestado, que es una relación de alianza de este ministerio con Dirección de Presupuesto y Contraloría. No se puede nombrar a una persona si no existe una previsión presupuestal y el cargo no exista. Y luego Contraloría hace la verificación con nosotros de que se ha procedido según lo que establecen las normas. Entonces, eso es donde está el sistema instalado. Ahora, les reitero, hay espacio todavía, marrones, como diría por ahí un sociólogo, que nos falta llegar, pero vamos a llegar. Por lo cual, este tipo de casos se pueden dar, naturalmente. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando usted lo denuncia, entonces le damos seguimiento, hacemos las indagatorias, se hace una auditoría de personal, para lo cual tenemos atribuciones, y entonces ahí se puede revelar. Pero no es tan fácil hoy en la entidad que están controladas nombrar un personal que no tenga, diríamos, el presupuesto previo, porque no pasaría en presupuesto ni pasaría en Contraloría. Claro, esos son en las instituciones donde hay un presupuesto ya establecido del gobierno central o general, pero hay instituciones que tienen sus propios ingresos y tal vez de ahí hay también una zona donde se puede drenar sin el control debido una nómina abultada. Ciertamente, eso son las cosas en lo cual tenemos que indagar. Si hay una denuncia, nos tenemos que ir a verificar. O sea, en principio siempre estamos abiertos a que se nos pueda establecer este tipo de información, porque nos permite corregir y llevar al sistema que queremos. Y sabemos que por la propia naturaleza, por la propia cultura que nos ha dominado tanto tiempo, pues eso puede ocurrir. Hay funcionarios que todavía no entienden que el dinero del Estado no es un patrimonio personal y ponen todas sus familias y ponen clanes dentro de una institución. ¿Cómo se puede controlar esa situación? Bueno, igualmente con estos procedimientos, porque normativamente está prohibido. O sea, la ley de función pública no tolera el nepotismo. Y en consecuencia, pues, esto es violar la ley. Ahora, donde pueda ocurrir, entonces es en función irregular. Ahora, cuando detectamos la situación, entonces vamos, establecemos, y el mayor de los casos siempre se ha cedido a hacer los correctivos. Si entran en casos particulares, sí me gustaría, por ejemplo, mencionar el caso donde hay unos puestos extraños con un sueldo ostentoso que no va con la normativa o no va con el título del empleo. Por ejemplo, vemos una encargada de cubicaciones, que debe ser algo importante para una institución, en este caso como la UISOE, que gana 70.000, pero una auxiliar
asistente técnica gana 175,000 pesos. Y vemos todo el tiempo esa diferencia de sueldos. ¿A qué se debe? Bueno, son, diríamos, situaciones en la cual pues nos empoderamos cuando eso ocurre porque hay una ley general de salario y uno de los principios que establece la ley es la jerarquía salarial en función, diríamos, de la valoración del puesto. Porque a nivel de la administración pública existe todo, diríamos, unos procedimientos formales para determinar el valor de un puesto. O sea, usted ve el puesto, entonces establece cuál es el nivel de riesgo del puesto, cuál es el nivel de exigencia académica, cuál es el nivel de complejidad, qué experiencia le exige el puesto. Y en consecuencia, en función de eso, se establece una escala. Ahora, debemos distinguir entre los puestos que diríamos que tienen vocación de carrera y los que son de libre normalmente remoción. Normalmente, cuando son cargos de libre normalmente remoción, diríamos, son un poco más discrecionales en función de la valoración que hace cada titular de la capacidad de esa persona y de la utilidad que le pueda dar. Ahora, obviamente, el principio que esto sea racional y que no desestimule de que una persona competente, formada, se vea discriminada porque otra persona con menos complejidades en lo que realiza esté por encima. Pero la regulación estricta está más dirigida a los puestos, diríamos, puramente administrativos. Cuando entramos al campo del libre de remoción, ese es un poco más flexible. ¿Hay posibilidades de que estas nóminas no se tomen tan en serio y le pongan cualquier título a una persona, aun cuando no se hace el título y el empleo que tiene? Eso ocurre, pero a veces no necesariamente por mala intención, sino, digamos, por desorganización, falta de la orientación. Pero en este caso, nosotros entonces procedemos, cuando entramos en la institución, a evaluar, diríamos, adecuar esas nóminas a los cargos. Permanentemente hay que estar, diríamos, reordenando la conceptualización para que esto pueda, digamos, operar con todo el rigor necesario. Incluso es un proceso bastante que tiende a ser más complejo en el mundo de hoy. Porque el mundo de hoy, diríamos, mucho más exigente en algunos conocimientos que no estaban figurando en la estructura tradicional. Campo, tecnología de la información y la comunicación. Por ejemplo, dice usted que algunas instituciones no están todavía reguladas por este ministerio, como por ejemplo Indotel, la Cancillería. Bueno, en el caso de Indotel, tienen una legislación que le crea, diríamos, ciertas particularidades. Ahora, obviamente, aquí todos compartimos el criterio que nadie está exento de control, porque si somos sector público, es decir, no es un Estado diferente. Alguien a veces le preguntaba a un incumbente si tomaba el agua de la casa, porque nos queríamos mostrar tanta independencia que le preguntó, bueno, acá, ¿tú no tomas agua de la casa? Porque a veces nos dicen, no, que tenemos fondo propio, que tenemos autonomía, que la ley no otorgó esto, pero eso no lo libera de un control, de una fiscalización y una rendición de cuentas. Por lo tanto, se ha avanzado notablemente. O sea, es una realidad. O sea, el Estado de hoy no es de hace 20 años con estas herramientas, pero obviamente que hay casos que deben ser también resueltos y deben ser controlados. Hay casos, por ejemplo, que están nombrados en una institución y aparecen trabajando y no aparecen en nómina, aun cuando se dice que son nóminas las que no son transparentadas de contratados. Casos, por ejemplo, que trabajan como cónsules, vicecónsules en Estados Unidos y aparecen en cultura trabajando, aun cuando también se sabe que trabajan de vez en cuando se les ve en el consulado. Mire, ¿cómo se dan esos casos? El tema no actuar, pero el tema del trabajo de los cónsules, vicecónsules y todo el personal está en la agenda. O sea, es un tema que se debe tratar. Es decir, no tenemos actualmente el control. Sí, estamos conscientes que tiene que llegar el momento en que esto tienda a controlarse. Sobre todo sobre la base de la carrera diplomática y consular. Se han dado pasos últimamente, o sea, se ha aprobado un reglamento de carrera diplomática que deberá de conducir los procesos de reclutamiento, selección, promoción y del personal. Pero obviamente que ahí hay cosas que hacer. ¿Cómo puede este ministerio controlar la cantidad de nóminas no transparentadas? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, una alianza, presupuesto, Contraloría, las auditorías, es algo que todos lo hacemos. Me consta que de los otros dos órganos tienen otras mismas preocupaciones. Si son personas que están enfocadas en lo institucional y que permanentemente están trabajando sobre ese tema. Por lo que hay una voluntad, por lo menos de estos órganos,
hay una realidad sobre la cual vamos marchando paso a paso, pero obviamente no quedan espacios marrones. Obviamente hay espacios marrones. Y espacios marrones que lo ponen a uno morado, no como el partido, sino de la rabia. Porque cuando uno ve, por ejemplo, que una muchachita de nada, una muchachita recién graduada, está ganando 190,000 pesos en una de las instituciones y ve a un médico, por ejemplo, que tiene que pasar todo lo que tiene que pasar como en su carrera y después tiene que pasar en los hospitales grandes penurias y salvar vidas, están en 50,000 pesos. Eso llora ante la presencia de Dios. Bueno, yo también me acongojo cuando esto puede ocurrir. Pero obviamente que cuando hay denuncias, entonces actuamos y corregimos. Ahora, no tenemos nunca toda la información, nadie puede tenerla nunca. Incluso aunque tuviéramos todo el sistema del SAS, algo ocurriría, pero para eso sería lo minoritario. Ahora, les reitero. ¿Cómo intervienen ustedes cuando hay esas denuncias o ustedes se dan cuenta de esta anomalía? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, le decía, nuestros técnicos hacen un levantamiento, establecen, diríamos, el control. Entonces hay una posterior reunión entre los titulares, se le hace ver que eso no es posible y en un % muy elevado siempre se ha atemperado a nuestras orientaciones. Entonces, eso puede ser, ministro, que cuando usted termine su investigación nos va a invitar y nos va a decir cómo investigaron y lo que hicieron. Ese es un compromiso. Pues me parece muy bien. Ese es un compromiso. Pues muchas gracias por habernos recibido. Bueno, muchas gracias.